Bien, chicos, damos paso al desarrollo del curso de Historia Universal. Ustedes van a observar en la imagen, van a observar un cuadro de la cadena evolutiva en el planeta, donde vamos a tener los acontecimientos geológicos como también la evolución biológica. Entonces, veamos, haciendo un resumen de ese cuadro de la cadena evolutiva, tenemos al periodo arcaico donde van a aparecer los organismos unicelulares. En el primario tenemos la aparición de peces, en el secundario los reptiles, los llamados dinosaurios, toda la familia de los dinosaurios, los animales gigantes que han existido en esa época. Luego tenemos al periodo terciario, donde vamos a tener la aparición de los mamíferos, todos los animales que conocemos hoy en día. De tal manera, en este proceso vamos a tener la aparición de los llamados monos antropoides, conocidos como el orangután, el chimpancé, los lémurs, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos al periodo cuaternario, donde hace su aparición el hombre. Repito, el terciario viene a ser básicamente un proceso de alteración, de mutación, dando paso posteriormente a la aparición del hombre. Bien, mencionábamos que en el periodo cuaternario aparece el hombre. Ese paso nos genera la aparición posteriormente de la llamada prehistoria, que se va a clasificar en una edad de piedra y una edad de los metales. ¿Por qué edad de piedra? Aquí vamos a tener al hombre primitivo utilizando a la piedra como herramienta de caza, de protección. Es un hombre que practica el nomadismo, no vive en un solo lugar, migra permanentemente para poder recolectar sus alimentos. Va a utilizar la piedra tallada. En este periodo importante van a aparecer avances culturales del hombre como es el llamado paleolítico, el mesolítico, al mismo tiempo el llamado eneolítico. Dentro del cuadro ustedes observan, por ejemplo, a un periodo intermedio conocido como el llamado eneolítico. Luego tenemos la edad de los metales, primer metal que conoce el hombre, el cobre, el bronce y el hierro. Este proceso va a cambiar definitivamente el grado cultural del hombre, ya que todos los pueblos que utilizan la piedra como elemento importante de caza y de defensa son los que se estancan culturalmente. A diferencia de la edad de los metales, donde los pueblos logran un avance cultural, van a aparecer herramientas más durables con el tiempo, y eso genera que los pueblos se desarrollen progresivamente. Bien, veamos esta siguiente diapositiva donde nos dice la aparición de las grandes civilizaciones. Mencionábamos en el periodo de la prehistoria aquellos pueblos que empiezan a conocer estos elementos importantes, como es el caso de los metales. Eso hace de que estas poblaciones crezcan y lógicamente dando paso a civilizaciones importantes en el globo terráqueo. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Occidente, estamos hablando de la parte europea, donde van a aparecer dos culturas muy grandes con respecto a su evolución cultural, como la griega y al mismo tiempo la cultura romana. En el Oriente aparecen, por ejemplo, culturas como la china, la hebrea, la hindú, los fenicios, aparece Mesopotamia, como también la cultura persa. Y en el continente africano aparece también una cultura muy importante en ese lugar, como es la sociedad egipcia. Dado a esta situación de logro cultural, vamos a ver
el aporte, con lo cual surge la escritura. Vamos a tener, por ejemplo, a Mesopotamia, que va a aportar con la escritura cuneiforme, y a la sociedad egipcia, que va a aportar la escritura jeroglífica, hace aproximadamente entre 3.500 años a 4.000 años de antigüedad. Bien, prosiguiendo tenemos la llamada historia como ciencia. Como ya conocemos en qué momento aparece la escritura, es el momento de hablar del concepto de historia propiamente dicho, ya que a partir de estos momentos se registra la historia en libros, en pergaminos, en arcilla, en las grabaciones en las paredes de los grandes edificios antiguamente, y eso nos da prácticamente un proceso importante para el conocimiento de la historia. ¿Qué nos dice en cuanto al concepto? En el siglo XIV, el sabio musulmán Ibn Khaldun planteó una definición de la historia que por su sencillez y claridad es utilizada recurrentemente. Por decir, la historia estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Lo cierto es toda definición de historia debe conjugar como mínimo tres actos: el espacio, la sociedad, el tiempo. El espacio, donde se acentúa una población. Sociedad, las diferentes modos o culturas que tiene un grupo social en un determinado espacio. Y luego el tiempo, los hechos, los procesos culturales que tiene que ver con el aporte, citando por ejemplo a la cultura griega como la cultura romana, que en sus tiempos aportaron con la filosofía, con la economía, con el tipo de política que hoy en día, por ejemplo, utilizan nuestras sociedades modernas. Luego tenemos los siguientes conceptos de la parte de la historia moderna, que nos dice a partir del siglo XX se consideró la historia una ciencia social y por ende presenta tres características importantes. Su objeto de estudio, que viene a ser el estudio a los hombres organizados colectivamente en la sociedad desde tiempos antiguos. Materia de estudio, conformado por los hechos históricos, vamos a tener los sucesos destacados, los hechos de masa y acontecimientos. Y el método histórico, que viene a ser el conocimiento de la historia, se obtiene a través de la observación indirecta de los hechos históricos a partir de la información de fuentes. Vamos a tener, más adelante vamos a estar viendo esta parte de las fuentes escritas. Tenemos la parte de las ciencias auxiliares, como la antropología, citando algunos ejemplos. Bien, tenemos los orígenes de la historia. La historia como relato del pasado aparece en la Grecia clásica a través de la llamada revolución intelectual en el siglo V a.C., conocido como el siglo de Pericles. Acá hay todo un cambio en el nivel económico como en el nivel político en cuanto al proceso de desarrollo que tiene la cultura griega. Los antecedentes de los relatos históricos, como la poesía épica y las crónicas locales. El relato histórico se diferencia de los anteriores géneros. Por citar, por ejemplo, tenemos a la escritura en prosa, donde se van a separar los hechos de la fantasía. Es cuando en este proceso, por ejemplo, los grandes filósofos empiezan a descifrar, a determinar ciertas cosas que les embargaba en esos momentos. Estudiar a Grecia en su conjunto y no fijar su relación en una ciudad en particular, como sucedía con las llamadas crónicas. Acuérdense que la cultura griega ha tenido un desarrollo de expansión importante, no solamente en la parte europea, sino también en la parte asiática. Luego vamos a conocer al padre de la historia, Heródoto, de Halicarnaso. Se ponía en ese tiempo el nombre de la persona y del lugar donde vivía
en ese momento, cuya innovación radica haber introducido la investigación al conocimiento del pasado y establecer como norma la explicación de lo que se contaba. Su obra, los 9 libros de la historia. El término historia proviene del griego histor, que significa investigación. Padres de la historia, tenemos a Heródoto, realizó la primera descripción analítica de un conjunto bélico conocido como las llamadas guerras médicas. Estas guerras médicas se llevan a cabo entre griegos y persas, además de ser el primero en dar una explicación basada en el estudio de las costumbres, o sea, en la parte de la etnografía y las instituciones de los pueblos en esos momentos. Tucídides, que fue el primero en diferenciar las causas, por qué ocurren los hechos, ¿no?, de los pretextos, además de eliminar de su relato todo testimonio dudoso. Por su rigurosidad, se le considera el padre de la historiografía científica. Su obra, tenemos la historia de la guerra del Peloponeso. Esta guerra se va a llevar a cabo entre griegos, atenienses y espartanos. Fuentes de la historia. Su mismo nombre nos indica que el historiador tiene que recurrir a diferentes tipos de testimonios para poder mejorar un tipo de hipótesis y que científicamente tiene que ver directamente con el proceso de conocimiento que se va a tener de una cultura determinada. Entonces, cuando hablamos de las fuentes de la historia, se considera fuente a todo vestigio del pasado que proporciona información para la reconstrucción, teoría del hecho histórico y su posterior investigación. Por su procedencia se clasifica en directas como también en indirectas. Indirectas viene a ser el material de primera mano, es decir, producida contemporáneamente al suceso estudiado, o sea, en la actualidad. Las indirectas basadas en las fuentes primarias no son contemporáneos a los sucesos estudiados, o sea, son hechos que han acontecido antiguamente. Tipos de fuentes. Tenemos las fuentes escritas. Aquí vamos a utilizar todo tipo de elemento escrito. Por ejemplo, vamos a tener el estudio de los libros bibliográficos, la prensa escrita, conocido como la hemerográfica, las inscripciones, los archivos de instituciones, tanto en la parte jurídica como del Estado, como también de los privados. En los orales, de valor excepcional, ya que hasta el siglo XX la mayoría de la población mundial era analfabeta. Puede ser los testimonios directos, ¿no? Las tradiciones orales, que tenemos acá, por ejemplo, la leyenda, los mitos, las canciones, los refranes, costumbres, transmitidas por el folclore o estudiadas por la etnografía. Las fuentes materiales, que viene a ser la reconstrucción de la vida material, estudiadas preferentemente por la arqueología. Aquí tenemos a los edificios, por citar, por ejemplo, algunas culturas en el Perú, tenemos a Machu Picchu, Chan Chan, Chavín, etcétera, etcétera. Pero también en esta parte de los materiales tenemos a los restos humanos y cualquier resto de presencia humana. Aparte, vamos a tener, por ejemplo, los grandes basurales, las huellas, los coprolitos, que vienen a ser las heces fosilizadas, tanto del ser humano como de los animales. Las etnografías destacan las imágenes y obras artísticas. Tenemos la pintura, escultura, los murales. Audiovisuales, conformada por las grabaciones de audios y videos de nuestros tiempos modernos, como pueden ser las emisiones de radio, la televisión, el cine, documentales, y se considera hoy en día al Internet dentro de este grupo. Por citar, si queremos ver, por ejemplo, películas de la cultura romana, la Revolución Francesa,
vamos a tener ahí una evidencia importante, o en el caso de la Segunda Guerra Mundial, evidencias importantes a esos hechos que se vivían en esos momentos. Bien, conozcamos otro soporte importante en cuanto al estudio de la historia. Entonces, el historiador, para mejorar su conocimiento científico, tiene que recurrir también a las llamadas disciplinas auxiliares, que son especialidades técnicas como resultado del trabajo de eruditos y que sirven principalmente de apoyo a las actividades de crítica e interpretación de la fe. Tenemos la diplomática, estudia las actas, diplomas, salida de la Cancillería, etcétera, etcétera. Numismática, estudia las monedas que ya no circulan y por extensión las medallas. En el caso de la sociedad peruana, por citar, por ejemplo, vamos a tener a los sol, al nuevo sol, a los intis, etcétera, etcétera. Sigilografía, se dedicaron a los sellos, lacres y otras formas de autenticar documentos. Acuérdense que, por ejemplo, en la Edad Media, para cerrar un sobre se utilizaba un tipo de cera, ¿no? Y luego la impregnación, por ejemplo, de un anillo que identificaba el tipo de persona, el tipo de autoridad en esos momentos. Luego tenemos la paleografía que estudia las maneras de escribir y su evolución. Incluye los materiales actuales. La epigrafía estudia las inscripciones o grabados. Genealogía estudia la filiación de los seres humanos, de la sucesión de las generaciones o linajes, en especial de las familias reales o las llamadas dinastías. Bueno, ese es un ejemplo, pero nosotros como personas podemos hacer nuestro cuadro genealógico y determinar la cantidad y el grado de familias que puede agrupar eh, los jefes de hogar, ¿no? En este caso el papá y la mamá. Luego tenemos como siguiente a la heráldica, estudios de símbolos, de los escudos hereditarios a partir de las armas, blasones de familias reales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, bueno, hablamos de armas, hay un sinnúmero, por ejemplo, de armas a partir de los revólveres, las pistolas, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Y cuando nos referimos a los blasones vienen a ser las partes de los escudos. Así el ejemplo que podemos citar es el escudo peruano. Vamos a tener ahí tres figuras importantes, como es el árbol de la quina, donde nos va a representar la flora y fauna que tiene nuestro suelo peruano. Tenemos a la vicuña y al árbol de la cornucopia. Entonces, significa una representación importante en cuanto al sistema económico, a la vida política de determinado país. Filología estudia la cultura a través de su lengua. En nuestra Amazonía hay un sinnúmero de dialectos que hoy en día, por ejemplo, la educación peruana trata de que permanezca en el tiempo y se sigue utilizando esas lenguas milenarias para mantener la cultura de nuestra sociedad indígena. Criptografía, análisis y desciframiento de los textos escritos en códigos que oculten el mensaje, alfabetos, y tenemos los sustitutivos. Por ejemplo, el alfabeto Morse y los diferentes códigos que se han utilizado, por ejemplo, para
enviar mensajes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por citar otro elemento, por ejemplo, los banderines de los Boy Scouts también es un tipo de código. Los submarinos, al utilizar, por ejemplo, los reflectores, utilizan un tipo de código, un tipo de mensaje. Lo mismo la Marina Mercante, o sea, por citar algunos ejemplos sobre esta disciplina auxiliar. Vexitología, dedicada al estudio de las banderas. Ya hemos citado, por citar la bandera peruana, ha tenido diferentes formas y a raíz de los sueños de San Martín se ha ido dando una nueva imagen en cuanto a las banderas del Perú. Y la cronología, que establece las líneas de tiempo, siendo el arte de verificar las fechas, incluye el estudio de los calendarios. Esta disciplina se ha renovado al asociarse a modernas tecnologías, como viene a ser la datación del carbono 14. Prosiguiendo, tenemos las técnicas de datación. Tenemos al carbono 14. Es una técnica más conocida y usada por los arqueólogos para averiguar la antigüedad de los restos orgánicos. Todos los organismos vivos poseen esta sustancia cuyo índice empieza a disminuir a partir de la muerte. Así, cuanto menos carbono 14 se encuentra en un fósil, mayor tiempo habrá pasado desde su muerte. Así que esto es un elemento importante en cuanto a la antigüedad de una determinada persona cuando fallece. La llamada termoluminiscencia. Todos los objetos de arcilla, por ejemplo, tienen radioactividad en las cerámicas y estas son liberadas en forma de luz cuando son calentadas. Midiendo el nivel de luz es posible saber su antigüedad. Bueno, hoy día, por ejemplo, los arqueólogos utilizan todas estas ciencias para poder detallar la antigüedad de, en el caso del hombre, del tiempo de fallecido. Bien, tenemos la última diapositiva con relación a la periodización de la historia. ¿Cómo está clasificada la historia? Dice, también conocido como la división del tiempo histórico, permite dividir la historia en unidades temporales, conocido como los llamados periodos, que poseen rasgos comunes entre ellas y que permiten el análisis sincrónico, o sea, del momento, ¿no? Que se suscita un hecho importante. Y diacrónico, a lo largo del tiempo, de los hechos, y tradicionalmente se utilizan dos modelos. Tenemos la llamada prehistoria, que se inicia desde el nacimiento del hombre. Eso lo hemos visto en los primeros comentarios que hemos hecho al inicio del curso. Y esta prehistoria está dividida en una edad de piedra y una edad de los metales, que se le conoce como el comunismo primitivo. Luego tenemos la edad antigua. Mucho cuidado acá. ¿Cuándo empieza la edad antigua? Empieza con la invención de la escritura hace 3.000 años aproximadamente. Yo les mencionaba entre 3.500 y 4.000, pero esa antigüedad data aproximadamente de esos años. ¿Cómo está clasificada la edad antigua? Una edad antigua clásica, conocido como el esclavismo, una edad antigua tardía, conocido como transición. Luego tenemos la Edad Media, que empieza con la caída del Imperio Romano en el año 476. Y tiene la siguiente clasificación: edad alta, edad media, plena edad media y baja edad media. Su proceso
tenemos el de transición. En la edad, por ejemplo, alta edad media y plena edad media, tenemos la aparición del feudalismo. Es una nueva forma de organización social que aparece en el siglo quinto al XI y posteriormente en el siglo XI al XIII. Y luego tenemos el proceso de transición, la baja edad media. Luego, la edad moderna, de dónde empieza, cómo inicia, a través de la toma de Constantinopla. Aquí los turcos otomanos cortan esa ruta comercial que venía desde la parte asiática hacia la parte europea. Entonces vamos a tener su desarrollo en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVII y también su transición para posteriormente entrar al siglo XIX y XX. La edad contemporánea, donde aparece la Revolución Francesa y hay un cambio sistemático en cuanto a la estructura política que va a generarse no solamente en la parte de Europa, sino también en esta parte del continente americano, a raíz de la independencia de las 13 colonias inglesas en suelo americano. Entonces va a haber un cambio importante. El sistema democrático aparece en su plenitud en este proceso para los cambios importantes en esta edad contemporánea. Y lógicamente que el sistema económico que se aplica, tenemos al llamado capitalismo, que surge a partir de la edad moderna hasta nuestros días.